¿Has oído hablar de un rey que tenía el don de la sabiduría pero cuyo harén de 1000 mujeres fue su perdición? Esta es la historia de Salomón, el rey más sabio, más rico y más poderoso de la historia bíblica. El rey que hizo grande a Israel pero que tenía una debilidad que terminaría destruyendo todo lo que había construido. Dios le otorgó a Salomón el don de la sabiduría y bajo su gobierno Israel llegó a ser un poderoso reino lleno de riquezas y relaciones comerciales con reinos lejanos. Pero su harén era un jardín exuberante formado por 700 esposas y 300 concubinas, cada una traída de un rincón diferente del mundo conocido. Princesas de Egipto con ojos misteriosos, damas de Moab, mujeres de Amón y de Edom, cada una con sus propias historias y sueños enredadas en la magnífica corte del rey. El harén de Salomón se convirtió en un laberinto de intrigas políticas y alianzas frágiles. Con cada unión Salomón sellaba pactos que aseguraban la paz de su reino. Pero estas uniones eran una espada de doble filo, pues con ellas llegaban también los dioses y las prácticas de sus países, desafiando la fe pura de Israel. ¿Fue su harén de 1000 mujeres la razón de su caída? ¿Era realmente capaz de controlar a los demonios? ¿Qué consecuencias tuvo su muerte para el reino de Israel? Hoy exploraremos la historia de Salomón desde su increíble legado de sabiduría hasta su devastadora caída. En la antigua ciudad de Jerusalén, en el año 990 a.C., nació un príncipe cuyo nombre significaba pacífico y amigo de Dios. Su nombre era Salomón, hijo de Betsabé y el rey David, el valiente pastor que derrotó a Goliat. Pero la historia de Salomón comenzó marcada por un oscuro secreto. La relación entre el rey David y Betsabé había sido adúltera, pues ella estaba casada con Urías, un valiente soldado del ejército de David. En un intento desesperado por ocultar su pecado, el rey envió a Urías a la guerra ordenando que lo dejaran desprotegido en el campo de batalla. Urías encontró la muerte en combate. Sin embargo, los ojos de Dios no estaban ciegos ante las acciones del rey y la muerte del primer hijo de David y Betsabé fue vista como un juicio divino. Pero en medio de la tristeza y el arrepentimiento, Dios mostró su misericordia y de esa reconciliación nació Salomón, una ofrenda de paz entre el cielo y la tierra. El joven príncipe creció bajo la tutela del profeta Natán, quien moldeó su mente y su espíritu con enseñanzas profundas. Natán percibió la chispa de la sabiduría que ardía en el corazón del joven príncipe y tejió un plan audaz para asegurar que Salomón, aunque no era el primogénito, llegara al trono. Con palabras cuidadosamente elegidas y visiones proféticas convenció al moribundo David de que la elección de Salomón era la voluntad de Dios. Con apenas 15 años Salomón sabía que su reinado nacía bajo la sombra de la amenaza. Con una resolución que superaba su edad se embarcó en una extensa purga para asegurar su poder, eliminando a sus rivales y dejando claro que nadie estaba a salvo de su justicia implacable. En una noche tranquila, mientras el joven rey descansaba, se sumergió en un sueño profundo y revelador. Dios se apareció ante él y con voz resonante le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». Salomón con un corazón humilde respondió, «Dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande?» La petición agradó al Señor, quien reconoció la pureza de su corazón. Dios respondió, «He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú». Así Salomón despertó llevando consigo el regalo más preciado que un gobernante podría desear, la sabiduría divina. Esta sabiduría quedó reflejada en un día memorable cuando dos mujeres se presentaron ante el rey, ambas afirmando ser la madre de un mismo bebé. Con lágrimas en los ojos cada una relataba su versión reclamando justicia. Salomón escuchó atentamente y luego con voz firme pronunció una sentencia que dejó a todos atónitos, «Traedme una espada. Partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra». Un silencio sepulcral invadió la sala. Entonces la verdadera madre exclamó con el corazón desgarrado, «Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis». En ese momento Salomón reveló su veredicto, «Dadle el hijo vivo. Ella es su madre». La noticia de este juicio se extendió por todo el reino y el pueblo de Israel quedó maravillado ante la sabiduría divina que moraba en su rey. Con la sabiduría como fundamento Salomón se propuso construir el primer templo de Israel. Para lograrlo forjó una alianza con Hiram, rey de Tiro, ciudad renombrada por su destreza en la construcción. Salomón le envió un mensaje, «He determinado edificar casa al nombre de Jehová mi Dios». Hiram aceptó con entusiasmo comprometiéndose a proporcionar madera de cedro y mano de obra experta a cambio de alimentos y otros bienes.
La construcción del templo duró 7 años y se llevó a cabo con una precisión y una belleza sin igual. Los muros fueron revestidos con madera de cedro y el oro puro cubría cada superficie, creando un espacio sagrado de incomparable esplendor. Durante 13 años adicionales el rey también construyó su propio palacio, una estructura majestuosa que reflejaba su poder y riqueza, con salas espaciosas, columnas imponentes y jardines exuberantes. La fama de la sabiduría y riqueza de Salomón se extendió como fuego incontrolable por todo el mundo conocido. Entre los admiradores que acudieron a conocerlo destacó la reina de Saba, quien emprendió un viaje épico con una comitiva impresionante y regalos exóticos, decidida a poner a prueba la sabiduría del rey. Salomón respondió a cada pregunta de la reina con una claridad asombrosa. Ella quedó maravillada y declaró: «Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto. Ni aún se me dijo la mitad. Mayor es tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído». La prosperidad de Israel bajo el reinado de Salomón era evidente en cada rincón del reino. El comercio florecía y la abundancia se desbordaba por doquier. Todos los vasos de beber del rey eran de oro puro y la plata era tan abundante que casi no tenía valor en su tiempo. Pero Salomón no solo era un rey sabio y próspero. Era también un escritor inspirado por Dios. A través de sus obras literarias plasmó la sabiduría divina en palabras que trascenderían los siglos. Los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, atribuidos a Salomón, se convirtieron en joyas de la literatura bíblica. En Proverbios compartió perlas de sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En Eclesiastés reflexionó sobre la fugacidad de la vida. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en Cantares celebró la belleza del amor, fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sin embargo, en medio de su grandeza y sabiduría Salomón cometió un grave error. Sucumbió a una tentación que lo llevaría por un camino peligroso. A pesar de las advertencias de Dios, el rey se dejó seducir por el amor de mujeres extranjeras, acumulando un harén sin igual en la historia. Y tuvo Salomón 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El majestuoso palacio del rey ocultaba en su interior un secreto tan vasto como su sabiduría. Desde princesas etíopes de piel como el ébano hasta las hijas de faraones cuyos ojos guardaban los misterios del Nilo, cada mujer era un mundo, una historia, un enigma que el rey se deleitaba en descubrir. A través de ellas Salomón tejió alianzas duraderas, forjó paz con reinos lejanos y enriqueció su conocimiento de los pueblos que bordeaban su mundo. Sin embargo, este entramado de relaciones también era un campo minado de intrigas y celos donde cada favor del rey podía encender rivalidades que ardían silenciosamente en los pasillos decorados con colgaduras exóticas. Los dioses extranjeros se infiltraron en Jerusalén con sus sacerdotisas y rituales, desafiando la fe monoteísta del pueblo de Israel. Las estatuas de Astarte, Milcom y Moloc comenzaron a aparecer en los lugares altos mientras que Salomón, atrapado en la red de sus alianzas matrimoniales, se encontraba cada vez más distante de las leyes de sus antepasados. El hombre que había construido el magnífico templo de Jerusalén para honrar al Dios de Israel ahora se encontraba erigiendo altares para dioses abominables de las naciones vecinas. La idolatría se había arraigado en su corazón, nublando su juicio y alejándolo de la sabiduría divina que una vez lo había distinguido de todos los demás reyes de la tierra. Entonces el Señor, al ver el corazón descarriado de Salomón, se llenó de ira y tristeza. Aquel a quien había bendecido con sabiduría y riqueza sin igual había dado la espalda a sus mandamientos. Dios confrontó a Salomón y le advirtió de las consecuencias de sus acciones. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. La advertencia resonó en los oídos de Salomón como un trueno ensordecedor. El reino que había construido con tanto esmero sería dividido y entregado a otros después de su muerte. La desobediencia y la idolatría habían sembrado las semillas de la discordia y la fragmentación en la nación que una vez había sido unida bajo su reinado. No tardaron en manifestarse las consecuencias. Adversarios surgieron desde dentro y fuera de su reino buscando aprovechar la debilidad espiritual del rey. Entre ellos destacó Jeroboam, un siervo de Salomón que había sido ungido en secreto por el profeta Ahías para gobernar sobre 10 tribus de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Jeroboam, consciente de su destino profético, se rebeló contra Salomón.
La sabiduría y la prosperidad que una vez habían caracterizado el reinado ahora se veían amenazadas por la división y la discordia que el propio rey había sembrado con su alejamiento de Dios. Sin embargo, Salomón, en un momento de claridad y arrepentimiento, volvió su corazón hacia Dios reconociendo la futilidad de su idolatría y la vanidad de sus deseos terrenales. El rey sabio vertió su alma en el libro de Eclesiastés, un testimonio conmovedor de su búsqueda de significado y propósito. Con palabras cargadas de emoción y sabiduría reflexionó sobre la naturaleza efímera de la existencia humana. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. A través de sus escritos compartió sus luchas internas, sus contradicciones y su eventual comprensión de que solo en Dios se puede encontrar la verdadera satisfacción. Eclesiastés se convirtió en el legado de su sabiduría, un recordatorio para las generaciones futuras de que la búsqueda de la felicidad en las cosas materiales es en última instancia vana y vacía. Hay un dato sorprendente de la historia de Salomón que no proviene de la Biblia sino de tradiciones antiguas recogidas en textos como el Testamento de Salomón. Según estas leyendas, Salomón no solo fue un rey sabio y un constructor prodigioso sino que también poseía un anillo mágico conocido como el Anillo de Salomón, supuestamente entregado por el arcángel Miguel. Este anillo le otorgaba el poder de invocar, controlar y desterrar demonios, a quienes utilizaba para ayudar en la construcción del Templo de Jerusalén. Estos relatos reflejan la fascinación que las culturas antiguas tenían por las capacidades sobrenaturales, atribuyendo a Salomón habilidades que amplificaban su ya legendaria sabiduría. Después de un reinado de 40 años, Salomón exhaló su último aliento. Cuando cerró los ojos por última vez dejó tras de sí un legado de esplendor y sabiduría, pero también un reino en la cúspide de la fractura. Su hijo Roboam ascendió al trono heredando un reino que ya mostraba signos de fragmentación y discordia. La muerte de Salomón marcó el fin de una era de esplendor sin precedentes en la historia de Israel. Jeroboam lideró la rebelión de las 10 tribus del norte y el reino unido que Salomón había heredado de David quedó dividido para siempre en dos naciones separadas. La advertencia de Dios se había cumplido con una precisión devastadora. El reino que Salomón había recibido unido lo dejó partido en dos por su propia desobediencia. Sin embargo, su legado perduraría a través de sus escritos y las lecciones que su vida había enseñado. Salomón seguiría siendo recordado como el rey cuya sabiduría había deslumbrado al mundo, cuyas construcciones habían glorificado a Dios y cuyo arrepentimiento final había demostrado la importancia de mantener a Dios en el centro de la vida. La historia de Salomón se convirtió en un testimonio de los altibajos de la existencia humana. De cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la tentación. De cómo el alejamiento de Dios destruye lo que la obediencia a Él construyó. Y de cómo la gracia y el perdón divino siempre están disponibles para quienes se arrepienten y buscan su rostro. Como el propio Salomón escribió en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él lo sabía mejor que nadie. Lo había vivido en carne propia. La vida de Salomón nos deja lecciones que atraviesan los siglos con una vigencia que no se ha apagado. La primera es que la sabiduría sin obediencia es insuficiente. Salomón poseía el mayor regalo intelectual que Dios haya otorgado a ser humano alguno, y aún así cayó. No cayó por falta de conocimiento. Cayó porque eligió ignorar lo que sabía. Conocía perfectamente los mandamientos de Dios sobre las alianzas con naciones extranjeras. Conocía las advertencias sobre la idolatría. Y aún así eligió un camino diferente. La sabiduría que no se traduce en obediencia termina siendo una condena, no una bendición. La segunda lección es que nadie está por encima de la tentación. Si el hombre más sabio de la historia bíblica sucumbió, nadie puede confiar en su propia fortaleza. La humildad que Salomón mostró al pedir sabiduría en lugar de riquezas era el camino correcto. Pero esa humildad inicial no fue sostenida a lo largo de los años. El poder y la prosperidad gradualmente endurecieron su corazón. La tercera y quizás más poderosa lección es que las decisiones de hoy tienen consecuencias mañana. El reino dividido que Salomón dejó no fue un castigo repentino. Fue la consecuencia acumulada de años de decisiones que lo alejaron progresivamente de Dios. Cada esposa extranjera, cada altar a un Dios ajeno, cada compromiso con su fe fue una piedra más en el camino hacia la destrucción de lo que había construido. Pero también nos deja una esperanza. Salomón se arrepintió. Volvió su corazón a Dios y encontró en esa vuelta el material para escribir algunas de las páginas más profundas de toda la Biblia. Su arrepentimiento no restauró el reino dividido, pero sí restauró su relación con el Creador. Y eso, al final,
Es lo que verdaderamente importa.